Vamos a hacer una recapitulación de lo que llevamos hasta ahorita para no perder el hilo. Hemos hablado sobre cuando se rompe la comunicación, también cuando el enojo, la rudeza o el abuso envenenan tu relación. Dos partes donde entendimos cuando no es fácil perdonar. Y hoy daremos inicio al capítulo número 4, que es cuando la depresión o las emociones negativas arruinan la atmósfera. Yo creo que mi depresión comenzó en el closet, ese pequeño lugar debajo de la escalera en la casita tipo rancho de mis padres, que no tenía agua corriente, ni baño, ni electricidad, ni calefacción en los crudos inviernos de Wyoming, excepto el calor que nos llevaba de la estufa de carbón en la cocina y una pequeña chimenea de piedras en la sala. En el segundo piso, los dos pequeños dormitorios estaban siempre fríos y llevaba mucho tiempo para que las sábanas se calentaran. Semillas de ansiedad, tristeza, soledad y rechazo se plantaron allí como malezas que crecerían muy profundas y sin control cada día de los primeros años de mi vida, hasta que finalmente sofocaron toda esperanza dentro de mí. Tanto como puedo recordar, siempre tuve ese sentimiento de depresión. En aquel tiempo yo no sabía que estaba experimentando depresión. Pensé que era algo que me pasaba solo a mí. Esta es la forma que soy, pensaba en mis años de crecimiento. Soy una persona asustada, sin esperanza, solitaria, herida, ansiosa y deprimida. Y no hay nada que pueda hacer en cuanto a eso. Nadie me puede ayudar. Tampoco nadie me puede ni quiere ayudarme. Nadie nunca querrá hacerlo o aún ser capaz de hacerlo. No estoy hablando aquí de un desequilibrio químico, aunque es posible que yo lo tuviera. El miedo, el terror, la tristeza y el estrés tienen una forma de agotarte la mente, el cuerpo y el alma, hasta que no solo tienes un desequilibrio físico, sino también uno emocional y espiritual. Y eso es suficiente para causarle depresión a cualquiera. Yo había ido a doctores y probado diferentes medicamentos, pero nada me había dado resultado. Esta era una herida profunda del alma para la cual no hay cura aparte del poder de Dios. No fue sino hasta que recibí al Señor y comencé a aprender de la restauración que Él tiene para cada uno de nosotros, que me di cuenta de que Él no nos había creado para tener depresión, ansiedad y miedo. La depresión, el miedo y la ansiedad no eran su voluntad para mi vida. Su promesa para mí era paz. Si yo oraba fervientemente y le daba gracias y lo adoraba. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos dice Filipenses 4, del 6 al 7. Esto quiere decir que debido a Jesús, yo tenía una salida para la ansiedad, la depresión y el temor si aprendí a orar por todas las cosas. Todas las situaciones, condiciones y relaciones en mi vida responderían a la oración. Debido al poder de Dios que obra a través de la oración, finalmente encontré liberación y sanidad de todas las emociones negativas que me habían agobiado. Algunas veces solo mis oraciones no fueron suficientes, pero a menudo las oraciones llenas de fe de otras personas que oraban conmigo y por mí pavimentaron el camino para los milagros. En mi caso, siguiendo la sugerencia de mi esposo, fui a nuestra iglesia buscando ayuda. Habíamos estado casados por pocos meses y yo todavía no podía salir de la atadura de la depresión, el temor y la ansiedad que sufría. La primera vez que fui a ver a Mary Ann, la esposa de un pastor y consejera que mencioné antes, noté que tenía ojos muy bellos que brillaban como el océano cuando el sol baila sobre las olas. Yo había escuchado que ella tenía un don especial de conocimiento en la palabra de Dios y que entendía el poder de la oración. Así que cuando me pidió que ayunara y orara durante 3 días,
a lo que no fue algo fácil para alguien como yo, que de niña muchas veces me había acostado con hambre, que estuve dispuesta a hacerlo. Regresé a la misma oficina de asesoramiento la semana siguiente, después de no haber comido o bebido nada, sino solo agua por 3 días, llevando una lista que Mary Ann me había pedido que hiciera de todos los pecados que recordaba haber cometido en mi vida. Yo estuve muy agradecida cuando ella no la quiso leer, sino que me pidió que la presentara a Dios y que confesara todo eso de inmediato. También tuve que confesar mi falta de perdón hacia mi madre y renunciar a todo el envolvimiento que había tenido con el ocultismo. Aun cuando yo había dejado las prácticas o el envolvimiento con el ocultismo cuando recibí al Señor, nunca me había presentado delante del Señor y había renunciado a esas prácticas. Una vez que hube confesado y renunciado a todo eso, Mary Ann y una esposa de pastor oraron por mí y literalmente sentí la depresión salir de mi vida. No estoy exagerando. En realidad lo estoy diciendo en forma moderada para que no sea tan difícil que lo creas. Pero sentí que la depresión salía de mí como si fuera una frazada mojada, pesada y oscura. Y lo mejor en cuanto a esta historia es que la depresión nunca volvió. No estoy diciendo que nunca más sentí depresión. Hay muchas cosas que deprimen en la vida, pero yo nunca volví a ser atada o controlada por la depresión de nuevo. Siempre podía ir a Dios en oración y Él me la quitaba. Esto no quiere decir que si estás tomando medicamentos recetados por un doctor para la depresión o la ansiedad que de pronto debes dejar de tomarlos. Por el contrario, eso podría ser peligroso, pero eso tampoco necesariamente te sentencia a una vida de tomar medicamentos. Yo creo que tú puedes encontrar restauración si el Señor dentro de ti y sin embargo tener la oscuridad de la depresión que se asienta sobre ti e invade tu vida como un enemigo que rodea el territorio de tu ser. Voy a repetir esta parte. Esto no quiere decir que si estás tomando medicamentos recetados por un doctor para la depresión o la ansiedad, que de pronto debes dejar de tomarlos. Por el contrario, eso podría ser peligroso. Pero eso tampoco necesariamente te sentencia a una vida de tomar medicamentos. Yo creo que tú puedes encontrar restauración sin medicamentos, pero no es un pecado tomar medicamentos prescritos si los necesitas. Tomar medicamentos no te hace menos santa que otra persona que no los toma. En un mundo que cada vez está más agitado, con presiones mayores y los rigores de la vida que son más monumentales cada día, no es de sorprenderse que estemos desajustados. Todas las personas son diferentes, todas las mentes y todas las almas son diferentes. El pasado de cada persona es diferente y la reacción a su pasado también es diferente. Algunos de nosotros ya nacemos agotados, otros desarrollamos un desequilibrio más tarde, pero eso no importa. Lo que importa es que mires a Dios como tu sanador y que ores pidiendo sanidad. Dios te sanará a su manera y en su tiempo, y tú puedes continuar tomando tus medicamentos hasta que eso suceda. Tú sabrás cuándo es tiempo de parar y un doctor te puede ayudar a ir dejando, si eso es lo que debes hacer. Si no, sigue tomando tus medicamentos y alaba a Dios porque Él está obrando. Ya sea que tomes medicamentos o no, es entre tú, Dios y tu doctor. Pero quiero decirte que los medicamentos solos nunca van a ser suficientes. La única cura total para la depresión que yo he encontrado es el amor de Dios y su poder que puede obrar para romper la opresión en una vida. Y el amor de Dios nos da esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Subtítulo: Cuando el problema es la depresión. De vez en cuando es normal sentir depresión acerca de las cosas que suceden en la vida. La pérdida de trabajo, de un ser querido, las finanzas o las posesiones. La experiencia de fracaso, desilusión, enfermedades o accidentes. Pero cuando permaneces deprimido, entonces llega a ser un problema.
Tú no fuiste creado para vivir en depresión. La depresión diaria no es voluntad de Dios para tu vida. Cuando todos los días te parecen oscuros y grises, sin gozo o luz, entonces se convierte en una atadura del infierno en tu vida y debe ser rota. Cuando recibí al Señor, finalmente comencé a ver la luz al final del largo y oscuro túnel de mi vida, pero todavía estaba deprimida. Yo había nacido de nuevo en el reino de Dios porque había recibido a Jesús y sé que algo me sucedió aquel día, pero todavía estaba deprimida. Sentí esperanza por primera vez en mi vida, pero todavía vivía debajo de una pesada carga de depresión. No todo el mundo es liberado instantáneamente de todas las ataduras en el minuto que recibe al Señor. No tengo dudas de que pueden serlo, y no tengo duda de que algunos lo son, pero esta no es la experiencia de la mayoría de la gente. Hay demasiados creyentes deprimidos para que eso fuera verdad. Hay personas que creen con firmeza que si eres un creyente verdadero, nunca tendrás depresión. ¿Me permiten sugerir como cortesía que las personas que dicen esto son personas que nunca han estado deprimidas? Han sido cegadas por su propia manera de pensar y legalismo hacia la lucha de otros. También he escuchado, a la luz de los siguientes versículos, de que si en realidad estamos caminando en la luz, entonces no tenemos que ir a través de la oscuridad de la depresión. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Primera de Juan 1, del 5 al 6. Ellos dicen que estos versículos cuestionan nuestra condición de nacidos de nuevo. ¿Podemos en realidad ser salvos si tenemos depresión? Como alguien que ha estado deprimida mientras era una creyente nacida de nuevo, esta actitud me hace enojar. Déjame aclarar algo en el caso en que alguien te haya sugerido eso a ti. Sí puedes ser nacido de nuevo y estar deprimido al mismo tiempo. Los versículos anteriores tienen que ver con la decisión de caminar en comunión con las tinieblas. Estar deprimido no quiere decir que estás escogiendo caminar en depresión. La depresión es algo que puedes tener sobre ti cuando eres creyente, pero no es algo en ti. No te puede poseer, no es tu dueño. El Espíritu Santo está en ti, no la depresión. Tú no eres la depresión. Tal vez pueda estar en ti como una opresión del enemigo designada a quitarte el gozo y robarte parte de tu vida, pero tú no eres tu depresión. Todavía puedes ver la luz del Señor dentro de ti y sin embargo tener la oscuridad de la depresión que se asienta sobre ti e invade tu vida como un enemigo que rodea el territorio de tu ser. Subtítulo: ¿Cómo se siente la depresión? En el caso que nunca hayas sentido depresión, permíteme describirla. Te podría ayudar a entender mejor a tu cónyuge si él o ella alguna vez se deprime. Job escribió lo que parecía depresión como el país de la más profunda de las noches, al país de las sombras y del caos donde aún la luz se asemeja a las tinieblas. Job 10:22. Cuando te sientes deprimido, ni aún puedes disfrutar las cosas buenas porque estás afectado por esa opresión oscura. Él dijo: cuando esperaba lo bueno vino lo malo, cuando buscaba la luz vinieron las sombras. Job 30:26. En otras palabras, parece que no importa lo que hagas, nunca parece mejorar. Tal vez nadie nunca ha luchado con la depresión más abiertamente o ha escrito más claramente que el rey David. Él sabía bien lo que era la depresión. Escucha lo que dijo acerca de la forma en que se sentía y observa si esto te suena como depresión a ti. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Salmo 31:10. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Salmos 25 del 16 al 18. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme.
Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Salmo 13:3. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmo 42:5. En especial me gusta la palabra inquietarme, que se refiere a una pesada carga del alma. Eso es exactamente la forma en que se siente. Has caído en un pozo lejos de la esperanza. La solución de David a todo esto fue elevar sus ojos y poner su esperanza en Dios. A veces podemos sentirnos como que Dios nos ha abandonado cuando caemos en depresión y nuestras oraciones no son contestadas. Como resultado, nos sentimos separados de Dios, pero Dios no nos ha abandonado. Él nos consolará cuando nos volvemos a Él. Pablo dijo, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló. Segunda de Corintios 7:6. David dijo, en mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia. Pero él también dijo, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Salmo 31:22. David conocía la desesperación profunda y la depresión, pero también sabía que su esperanza estaba en Dios. David dijo, los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. Salmos 18, 4 y 5. Pero también dijo, tú me has librado de la muerte, has enjaguado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Salmo 116, 8. En medio de su dolor, David dijo, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Salmo 23, 4. Dios puede ver perfectamente en la oscuridad que está sobre ti. Él ve la verdad acerca de ti y de tu situación. Él quiere que tú también la veas. Eso quiere decir, no hay lugares oscuros ni sombras profundas que puedan esconder a los malhechores. Job 34:22. Eso es porque tenemos autoridad sobre todo el poder del enemigo. Cuando te sientes como se sintió David, ya no me queda aliento dentro de mí y siento paralizado el corazón. Salmo 143:4. Entonces di como David, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Salmo 4:1. Así es como siento yo la depresión. Te sientes distante de otras personas, como si estuvieras en otra esfera cuando estás cerca de ellas. No estás en el mismo plano que ellas. Puedes estar en el mismo cuarto, pero sientes como que hubiera una pared que los separa. Así que en realidad no haces contacto. Se siente como que están desapareciendo de tu vista, como si la oscuridad que te rodea los estuviera tragando a ellos también. Cuando hablas es casi como una experiencia extracorpórea. Es como si estuvieras fuera de tu cuerpo escuchándote a ti misma hablar, pero en realidad no estás conectado con la otra persona. Hay una barrera que se conecta contigo y esa barrera es tu propia depresión. Se describe en Salmos con estas palabras. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Salmo 88:18. Cuando estás deprimido, es muy difícil hacer las cosas, aún las necesidades básicas de la vida. Toma toda tu energía el simplemente estar deprimido. Estás cansado todo el tiempo porque luchar con la ciudad, el temor y la depresión es extenuante. Pierdes interés en actividades y cosas que por lo general haces. Eres pesimista en cuanto a la mayoría de las cosas y te sientes sin esperanza acerca de todo lo demás. Te sientes desesperado porque no parece haber un camino que te saque de tu aprieto. Cuando no crees que tu situación desdichada va a cambiar, no hay razón para vivir. Te preguntas, ¿por qué tratar? En su estado peor, la depresión te puede hacer sentir con tendencias suicidas, lo que quiere decir que ves a la muerte como única salida. Te sientes como que no puedes hacer nada que se relacione al futuro, aún tan cercano como el día siguiente, así que vives momento a momento. No puedes pensar en el futuro y prepararte de antemano.
No puedes pensar en las cosas con claridad y te cuesta mucho hacer lo que tienes que hacer, así que es extremadamente difícil mantener limpia tu casa y tu closet organizado. Tienes muchas dificultades para hacer planes porque nunca te sientes bien en cuanto a lo que estás planeando. No ves sentido para ello. La depresión puede eclipsar tu habilidad de tomar decisiones racionales y buenas. Tal vez la gente te diga que reacciones, pero no tienes la fortaleza dentro de ti para hacerlo. Es por eso que decirle a tu cónyuge, supéralo, solo hará que se sienta más desesperanzado. También nos podemos sentir deprimidos por abarcar demasiado, por estar extenuados, malnutridos o enfermos. No hay nada que deprima más que estar enfermo o sentir dolores. Y también cualquier clase de pérdida nos puede hacer sentir deprimidos, tales como la pérdida del trabajo, de una persona, de una relación, de una capacidad o de una parte del cuerpo. El ejemplo supremo de sufrir pérdidas es Job. Él lo perdió todo. Los patrones de pensamiento no nos pueden mantener deprimidos porque siempre nos estamos enfocando en el lado negativo de algo o de alguien. Nos deprime enfrentar una amenaza o trauma cuando nos sentimos incapaces de hacer algo. Cuando estás deprimido, tienes una fuerte necesidad del toque físico y de la afirmación verbal, pero este es el momento en el cual encuentras más difícil comunicar esa necesidad. Es difícil comunicar tu necesidad de amor cuando sientes que no te pueden querer, que no eres digno, que eres incapaz de responder, pero el amor es lo que más necesitas. Jamás sientas que sufrir depresión te ha separado de Dios porque no lo ha hecho. El enemigo quiere que creas que Dios está lejos de ti y que es por eso que tienes que vivir en la oscuridad de la depresión. Pero Dios se refiere a los tesoros de las tinieblas con estas palabras. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Isaías 45:3. Cuando pasas por los tiempos oscuros de la depresión, te ves forzado a caminar más cerca de Dios. Y eso es bueno. Yo he pasado por eso y siempre he encontrado que el tesoro que encontramos en la oscuridad es Dios. Es la promesa de la presencia de Dios en medio de la oscuridad. Eso quiere decir que no tenemos que temerle a la oscuridad. Su luz vendrá a la oscuridad y Él nos va a revelar. Quiero orar por todo lo que hemos leído hasta este momento en este capítulo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que todas esas causas de depresión que hemos podido identificar a través de esta lectura, tú las tomes y las saques de nuestra vida. Es más, voluntariamente hoy, al darnos cuenta de ello, Señor,